Listo. Ok, chicos, entonces retomamos. Vamos a empezar a nuestra sesión. Ahora sí, grabando. Bien, entonces, como les decía, estas razones trigonométricas, cuando se hablan de razones, es porque voy a trabajar únicamente con los lados, o sea, los números, los datos que yo voy a trabajar son los lados. Pero cuando ya hable de funciones, que el tema de hoy va relacionado también con la parte de ángulos especiales, cuando yo hable de funciones es porque voy a tomar algunos valores de los ángulos. ¿Listo? Entonces esa es como la variación del asunto. Ahora, ¿qué viene acá? Nosotros teníamos continuidad de décimo A, décimo B y décimo C. Dentro de la primer guía habíamos resuelto punto 1, habíamos resuelto el punto 2 y hasta el punto 3. Creo que DC solo trabajó punto 1 y punto 2. ¿Me confirma algún estudiante? No, profe, también fue el 3. También el 3, perfecto. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a seguir dando continuidad al proceso de la solución de nuestro taller. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el tema es lo mismo, razones trigonométricas, solo que las vamos a colocar en un contexto diferente. ¿Listo? Bueno, arrancamos acá. Dice el punto 4, usando el triángulo de la figura 3, comprueba si cada una de las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. ¿Listo? O sea, a nosotros nos toca hacer un proceso y comprobar que lo que está a la izquierda del igual es, valga la redundancia, igual, diferente a lo que está en la parte derecha. Yo sé que más de uno está mirando estos ejercicios y por el solo hecho de tener un coseno al cuadrado de un ángulo alfa, ya les está dando un poco de inquietud, ya pueden estar diciendo, uy, no, profe, eso es como complejo. No, esto es súper sencillo siempre y cuando cada uno de ustedes de forma autónoma, individual, aplique el procedimiento. ¿Listo? Vamos a explicar nuestro ejercicio. Entonces, tenemos acá primero que todo es un triángulo rectángulo. Y yo a un triángulo rectángulo, ¿qué le puedo aplicar? No olviden el teorema del señor Pitágoras. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta y dentro de las explicaciones anteriores, a este triángulo también se les están asignando dos catetos. Mi cateto alfa, que es este, y mi cateto beta. Perdón, mi ángulo alfa y mi ángulo beta. ¿Listo? ¿Y por qué es importante esos ángulos? Porque son los que me dicen quién es el opuesto y quién es el adyacente. Recuerden eso, explicación anterior. ¿Cómo yo sé quién es el opuesto? ¿Cuál es el opuesto de alfa? Entonces el cateto opuesto de alfa es este, pero el cateto opuesto de beta es este. La hipotenusa siempre sigue siendo hipotenusa, ¿listo? Esa es la única que no cambia nuestra posición. Entonces eso lo habíamos explicado en la temática anterior. Bueno, voy a solucionar acá entonces este primer ejercicio. Lo primero que voy a aplicar es teorema de Pitágoras. Recordemos que yo lo manejaba en clase, h al cuadrado es igual a x al cuadrado, y al cuadrado, cuando trabaja en el plano cartesiano, pero Pitágoras también se expresa, o en el contenido del libro, se expresa como c a la 2 es igual a la 2 más b a la 2. Entonces, de aquí clave, siempre colocar que la hipotenusa, siempre que ustedes encuentren la hipotenusa en los ejercicios que vamos a desarrollar de esta unidad, siempre que encuentren la hipotenusa, a esa la vamos a nombrar con la letra C. ¿Listo? Y el ángulo que está al frente de la hipotenusa viene a ser mi ángulo C. Habíamos explicado en la clase anterior que el lado horizontal o el cateto horizontal siempre va a ser el cateto CA y el cateto vertical siempre va a ser CB, la distancia CB. ¿Listo? Eso pues dentro de retomar y como empalmar todo el contenido que habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué puedo observar? Que yo conozco acá la hipotenusa, conozco el cateto B, conozco acá el cateto B, pero no conozco cuál es mi cateto A. Entonces, lo primero que voy a aplicar para solucionar este ejercicio es teorema de Pitágoras. Todo el mundo lo sabe, ¿listo?
Hacemos acá nuestro teorema de Pitágoras, nos queda hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. En este caso la hipotenusa es 13, el cateto B es 5 y yo desconozco el cateto A, que es el que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos todo al cuadrado. 13 por 13, 169, 5 por 5, 25. Y este 25 que estaba aquí sumando, si ustedes lo observan, este 25, automáticamente yo lo pasé al otro lado, ¿a qué? A restar. Recuerden que esto también se relaciona con la parte de ecuaciones. Entonces, a 169 le resto 25 y eso me va a dar A al cuadrado. Hacemos la respectiva resta. 169 menos 25 me da 144. ¿Cómo yo elimino este cuadrado? Sacando raíz. ¿Y cuál es la raíz de 144? La raíz de 144 es 12. Ahí apliqué teorema de ¿qué? De Pitágoras. Entonces aquí yo ya sé que mi cateto A vale 12. Hasta ahí, ¿me hice entender? Sí, señor. Ok, bueno, continúo. Sí, señor. Entonces ahora, como el ejercicio no me pide que encuentre el Pitágoras, si ustedes se ven por ningún lado le dice aquí utilice Pitágoras, porque eso previamente ustedes ya lo deben saber, ya es una habilidad que ustedes adquirieron tanto en geometría como ahorita en los comienzos de trigonometría. Entonces, como ustedes ya saben Pitágoras, acá no les piden, lean el enunciado y no les dicen haga por Pitágoras, no, utilice todo lo que usted ha aprendido y compruébeme si las expresiones son verdaderas o son falsas. De acá nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Entonces, obviamente, necesito mi tablita, que es esta tabla importante, que se las aprenda, que se aprendan las razones, cuáles son. Yo dentro de la explicación anterior decía que si ustedes se aprenden las tres primeras, las tres siguientes es darle su inverso. Me explico. Entonces, si yo doy cuenta, seno, el inverso de seno es cosecante. Ese es el inverso, mire. Tiene opuesto, hipotenusa. Y acá tiene hipotenusa y opuesto. ¿Qué es la cosecante? La cosecante es darle la vuelta al seno. ¿Listo? Si yo le doy la vuelta aquí a coseno, perdón ahí la lineecita, si yo le doy la vuelta al coseno, voy a obtener ¿qué? Secante. Y si le doy la vuelta a la tangente, voy a obtener cotangente. Entonces, aprendiéndose tres, ustedes pueden sacar las otras. Y más que aprenderlas, entonces saberlas manejar. Dentro de la parte de solución de funciones trigonométricas, entonces generalmente uno se aprende las tres primeras, que son las que se trabajan en calculadora. Ya más adelante o en las siguientes clases les voy a ir explicando toda esta situación. Y es la solución de los problemas sin necesidad de aplicar Pitágoras. Pero volvamos a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio me dice, comprobemos que esto de la izquierda es igual a esto de la derecha. Entonces es lo que vamos a hacer. Coloco aquí mi ejercicio. Primer ejercicio, yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los tres siguientes. Ya al final les explico la actividad. El primer ejercicio me dice, tome el coseno, elévelo al cuadrado, pero me dice de qué ángulo. Observen, me dice es, trabaje con el ángulo alfa, ¿cierto? No me nombran ahí a beta. Y esa es la clave de este ejercicio. Entonces, vamos a mirar acá. Listo. Él me dice, trabaje con coseno. Si yo perdón, con alfa. Si yo me ubico aquí en alfa, ¿cierto? ¿Quién viene a ser el cateto opuesto? El cateto opuesto viene a ser 12. ¿Por qué? Porque me dicen trabaje con el ángulo alfa. O sea, el 12 es el opuesto. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa y el que me sobra vendría a ser el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, esa es la clave. Siempre selecciono el ángulo que me dan y a partir de ese ángulo primero encuentro el opuesto, nombro la hipotenusa y el que me sobre el cateto adyacente.
Ahora, en ese orden de ideas, el segundo paso es armar mi función coseno. Entonces voy y busco acá coseno. Coseno me dice que es adyacente, ¿cierto? Miren, veamos acá. El coseno, Angie Lorena Murcia, dice acá, el coseno es adyacente. ¿Quién es el adyacente? Mire, el adyacente es 5, ¿cierto? ¿De qué? Del ángulo alfa. Entonces coloco 5, ¿cierto? Pero coseno está sobre hipotenusa, entonces coloco la hipotenusa que es 13. Y listo, armé mi estructura. Primer paso, identifico el ángulo. Segundo, armo la fórmula de coseno. Y ahora, ¿qué me dice? Arme el coseno y elévelo ¿qué? Al cuadrado. Por eso está elevado a la 2. Luego de esto, ¿qué dice? Multiplíquelo por la función seno. Entonces voy, busco seno, veámoslo acá. Y armo mi estructura de seno. Entonces, ¿el seno de quién es? Ah, el seno también es de alfa. Entonces busquemos para alfa quién es el cateto opuesto. Para alfa, mi cateto opuesto es 12, entonces me queda 12 sobre la hipotenusa, sobre 13. Y me dice también que eso va elevado, ¿qué? Al cuadrado. Y listo. Que armamos dos razones trigonométricas que están siendo elevadas al cuadrado y que entre ellas se están multiplicando. Esto es un por. ¿Listo? Ustedes toman su calculadora, la gran mayoría ya saben trabajar sus calculadoras en modo fracción, eso yo lo expliqué en clase, años pasados y demás. Entonces ustedes toman 5 treceavos, lo elevan a la 2, multiplicado por 12 treceavos elevado a la 2, y ahí les da el resultado. Entonces, esta mañana envié un audio que es muy importante tener la calculadora ahí a la mano. Listo. Yo hice mi multiplicación. Aquí para los chicos que les gusta trabajar el paso a paso, entonces aquí sería 5 por 5, 25, 13 por 13, 169. Eso sería 25, 169 avos. Me excusan los números, pero estoy desde Pine y eso es complicado. Por, aquí 12 por 12, 144. Y 144 sobre 13 por 13, 169. Se realizó la multiplicación 25 por 144 y 169 por 169, se simplificó todo el asunto y nos dio esto. Con base a este resultado es que yo empiezo a dar respuestas a mis ejercicios. Me dicen, determine si es verdadero o es falso. Entonces, 36 sobre 28.561 es igual que 1. No, no es igual. Por lo tanto, el resultado de esta primera expresión es falso. ¿Listo? Y así ustedes tienen que hacer con todo esto. Entonces veamos acá. Yo les voy a dejar planteado el primero. El primero me dice que es 1 tangente de ¿qué? De beta. Ah, entonces ahora voy a trabajar es con tangente de beta. Ya no me importa el ángulo alfa, sino me interesa es mi ángulo beta. Entonces mi ángulo beta va a ser este, ¿cierto? Voy y ubico del ángulo beta primero que el cateto opuesto, o sea, el número 5 ahora va a ser el cateto opuesto. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa y el adyacente ahora viene a ser 12. Entonces este va a ser mi cateto adyacente. De ahí el jueguito de saber qué ángulo me da. ¿Listo? Y ya con eso ustedes van, arman tangente al cuadrado. Tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. En este caso sería opuesto sobre adyacente, quedaría 12 sobre el adyacente que es 5. ¿Listo? Eso lo elevan ¿qué? Al cuadrado. Porque Profe, pero no queda, el adyacente no sería 12, el cateto Sí, adyacente. profe. El adyacente sería 5 12. doceavos, profe. Ah, perdón, es opuesto sobre adyacente, perdón, sí, tienen toda la razón. Era para saber si estaban ahí atentos. Sí, es opuesto, perdón, opuesto es 5 sobre el adyacente que es ¿qué? 12, es tangente, sí. Sobre 12, eso elevado al cuadrado, pero adicional a eso le tengo que sumar ¿qué? 1, ¿cierto?
Ahí listo. Opero eso y eso me va a dar un resultado. Por el otro lado, tengo que armar ¿qué? Secante, ¿cierto? Pero busquemos qué es secante. La hipotenusa, o sea, 13 sobre el adyacente. ¿Cuánto es el adyacente? 12. ¿Y va elevado también al cuadrado? Perfecto. Sí, también va elevado al cuadrado. Y ustedes operan. Si ahí hay algún estudiante que tiene la calculadora a la mano, podría hacer esto y de una vez tomamos el resultado. Entonces, ¿Cuánto es, profe? eh, primero abre un paréntesis, 5 doceavos al cuadrado más 1. 5 doceavos, cierras paréntesis al cuadrado más 1. Está 169 sobre 144. 169, muy bien, sobre 140. 144. Perfecto. Y ahora, otro estudiante que me diga cuánto me da 13 doceavos elevado al cuadrado. 169 elevado sobre... 169 sobre 144. Ah, Ajá. entonces pregunto, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿por qué? Porque 169 sobre 144 es lo mismo que 169 sobre 144. ¿Listo, chicos? Entonces, si nosotros hacemos aquí ya un cierre de este punto 4, observamos que ese planteamiento que se ve allá confuso, que da terror, es muy sencillito, conociendo toda mi estructura, tanto las razones como teorema de Pitágoras, e identificando los ángulos de mi respectivo triángulo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Me hice entender? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Seguimos porque el tiempo virtual es más costoso, pasa más rápido, digo yo. Entonces, vamos a nuestro punto 8. Recuerden, estudiantes, que ustedes tienen que hacer, en este caso ya serían B, C y D, o sea, replicar este que hicimos y solucionar los tres que faltan. ¿Listo? Bueno, viene aquí el punto 8. En el punto 8 nos hacen un análisis, nos dicen, el triángulo de la figura 4 cumple que tangente de teta es igual a 1 y tangente, esto es como omega o mu, yo, bueno, voy a tomarla como mu, y tangente de mu es igual a 1. Dice, caracteriza los siguientes ángulos. Entonces, con este ejercicio les voy a explicar cómo con mi calculadora yo puedo encontrar el ángulo. Ojo, voy a explicarlo acá. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Primera información. Nos dicen que tangente de teta es igual a ¿qué? A 1. Fundamental, estudiantes, cuando vayan a trabajar con esto, vamos a formatear las calculadoras porque a veces las colocamos en radianes. ¿Listo? Entonces, ustedes toman tangente de teta. De una vez ponemos la otra imagen. Aquí yo les coloqué las dos calculadoras que ustedes tienen. Y de aquí, ¿qué me interesa? Conocer quién es el ángulo. ¿Listo? Y para conocer quién es el ángulo, tangente tiene que pasar al otro lado. Entonces me queda, mire, voy a despejar teta ahí, me queda tangente al pasarlo al otro lado, me pasa como tangente ¿qué? A la menos 1. ¿Y cómo yo hago ese tangente a la menos 1? Entonces en mi calculadora coloco shift tangente. ¿Listo? Si es esta, shift tangente, por favor, lo van haciendo ahí. ¿Listo? Y dentro de paréntesis, por favor, importante los paréntesis, me colocan shift tangente y dentro de paréntesis 1. Entonces, ¿cuánto nos dio? 45, profe. 45. Entonces, cuando ustedes necesiten encontrar el ángulo, lo que hacen es sacar la función a la menos 1. Si me hubieran dado seno de teta, por favor, a ver, vamos a hacer este ejercicio en vivo, de 0.86, a ver. Alguien que me haya... ¿Cuánto sería? Seno. ¿Qué haría? Seno a la menos 1 y entre paréntesis
0.80. A 59.31. Eso. Entonces, ese es el ángulo que tiene un seno de 0.86. ¿Listo? Eso vendría a ser el proceso. Pero veamos acá, nos dicen caracteriza los ángulos de la tangente. Entonces yo ya sé que esto vale, ¿cuánto vale este ángulo? 45. Y este también vale 45. Y este vale, ¿qué? 90 grados. Por propiedades geométricas, recuerden, por propiedades geométricas, que si la suma interna de todos los triángulos, de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Alguno que me ayude? 180. 180, muy bien. Entonces, si este vale 90 y este vale 45, por lógica, este vale ¿qué? 45. Además, por propiedades que ustedes vieron en geometría el año pasado conmigo, recuerden que hay uno, este vendría a ser un triángulo ¿qué? Isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales y eso implica que estos dos lados también son ¿qué? Iguales. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es nuestro punto 8. Es un punto explicativo para que ustedes vayan empezando a manejar su calculador. Bueno, viene ahora aquí punto 3. Miren cómo vamos avanzando. Estábamos trabajando en grados, pero aquí ahora los ángulos me aparecen. Ya me están empezando a aparecer ángulos. Ya están apareciendo, empezando a aparecer valores. Entonces, importante estar concentrados, importante estar aprendiendo esta situación. Dice aquí, compara las expresiones dadas. Cuando a mí me dicen compare, es decir, oh Dios, nos quedan 10 minutos, es decir, ¿qué valor es mayor o qué valor es menor? Eso es comparar, ¿cierto? Y aquí me están diciendo que tengo un ángulo, pero ese ángulo o esa función de ese ángulo está en el sistema cíclico. Recuerden por allá, periodo final, cuando yo les hice una explicación de ángulos en radianes y ángulos en grados. ¿Listo? Entonces, la forma más fácil, como hasta ahorita estamos iniciando, es tomo mi ejercicio y voy a pasar este ángulo, lo voy a pasar a grados. ¿A qué equivale pi? Alguien que me diga. En términos angulares, no en valor. 3,14. Ese es el término numérico. En términos angulares, recuerden clase por allá, cierre de periodo, pi equivale a ¿cuántos grados? 90. 180, ¿recuerdan? Yo les explicaba por allá en el videito, pi es igual a 180. Eso lo vimos cerrando primer periodo. Entonces, los que no lo han visto, no lo tuvieron conmigo, pues sencillamente usted reemplaza siempre pi por 180 y lo divide y le queda en forma angular, en forma geométrica, llamémoslo así. Entonces, eso es lo que hice, mire, reemplacé pi por 180, recuerden por allá explicación donde decía que esto es, hasta aquí vale pi, pero si doy la vuelta completa vale 2pi y demás, sistema cíclico. Los invito a que repasen esa clase si de pronto quedó alguna duda. Entonces, reemplacé por pi y ahora voy a dividirlo entre 3. Entonces me queda seno de 60. ¿Listo? Y tomo mi calculadora y escribo seno de 60. Rápidamente un estudiante que los calcule, por favor. Raíz de 3 sobre 2. ¿Raíz de qué? De 3. 3 sobre 2. Muy bien. Y ahora, otro estudiante que saque 2 coseno de 30, que ahí ya lo vemos en pantalla. Raíz de 3. Eso. Pregunto, ¿cuál de esos dos es más grande y cuál es más pequeño? No, profe, es que a mí no me gustan los números con raíces y con todo eso. Pues El más pequeño sería raíz de 3, ¿no? no, el más grande, el más grande. El más grande, claro, porque el uno es raíz de 3 y el otro es la mitad de raíz de 3. Pero si de pronto usted se confunde, váyase a números decimales. ¡Pum! Los pasa a decimales. Y de acá, quién es más grande o quién es más pequeño, entonces ustedes lo comparan y dicen que 0.86 es menor que 1.73. Y listo. Tenemos nuestro primer ejercicio. Ustedes hacen los otros 3. Si nos damos cuenta es muy fácil. Es ir teniendo, ir almacenando el contenido. Profe, ¿cómo era que se hacía cuando se tenía 2pi? ¿Cuando tenía qué? 2pi. 2pi me representa el ángulo de 360 grados. Ah, bueno.
¿Listo? Gracias. Bueno, 2 pi aquí en la parte, por favor, los chicos que tienen micrófono lo apagan. 300. Aquí en la parte inferior, yo les voy a compartir ahorita en cada uno de los grupos, es un link de manejo de calculadora, dura 25 minutos, pero es fundamental para, 25 18, es fundamental para que ustedes vayan adquiriendo esa habilidad. Listo, aquí les dejo ese link, más sin embargo ahorita lo comparto en cada uno de los grupos y ahí les enseñan cómo paso de grados a radianes, de radianes, cómo saco sexagesimal, todo eso para que vayan adquiriendo esa habilidad. Finalmente ya nos restan 6 minutos, me demoro 3 minutos explicando esto. Viene la parte que más les encanta a ustedes, sacarlos de los procedimientos y colocarles planteamientos en la vida real, ¿sí? Problemas de la vida real. Observemos acá, en el comienzo de las explicaciones de trigonometría, decía uno, el primer cuadrito, primera diapositiva, parte izquierda, decía, las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas nos permiten resolver problemas donde nos dan pocos datos y una información que me relacione un triángulo. Esa fue la primera diapositiva que nosotros proyectamos. Entonces, dice aquí, calcule la distancia que hay entre el avión y el aeropuerto. Entonces, lo primero que yo debo hacer, estudiantes, es bautizar cada uno de los catetos. ¿Qué me están dando? Un ángulo de referencia acá, 30 grados. Entonces vamos a bautizar esos, me quedaría. Como este es mi ángulo de referencia, este viene a ser el cateto opuesto, la línea más larga, la hipotenusa y el cateto horizontal que me sobra va a ser el ¿qué? El adyacente. ¿Por qué? Porque este es mi ángulo de referencia, importante eso. ¿Listo? Ahora, si yo observo esto, puedo aplicar razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Entonces, necesitaría la ayuda de estas formulitas que ustedes se las deben aprender. Ahora, con base a estas fórmulas y con base al problema, ¿qué me están pidiendo? Me dice, calcule la distancia que hay entre el avión y el aeropuerto. O sea, me toca calcular el valor de esa línea. Pero el valor de esa línea, ¿cómo se llama? Hipotenusa. ¿Cierto? Ese es el valor de esa línea. Entonces, voy a buscar qué función de estas tres, qué función de estas tres me relaciona, ¿cierto? El valor de la hipotenusa con el cateto adyacente. Entonces veamos acá que es la función coseno. ¿Por qué coseno? Mire, coseno trabaja con el adyacente y con la hipotenusa. Significa, yo conozco el cateto adyacente, conozco teta, que es el ángulo, ¿cierto? Lo único que me faltaría encontrar es la hipotenusa. O sea, tengo dos datos y me falta encontrar otro. Reemplazamos los valores, mire. Coseno de qué ángulo? De 30, que es el que me dan, es igual al cateto adyacente, que vale 20.000, sobre la hipotenusa que la desconozco. Y ahí ya tengo una ecuación de fácil despeje. Entonces, estos dos valores se intercambian. Este sube a multiplicar y este baja a dividir. Este sube a multiplicar y este baja a dividir. Eso se llama hacer un cruce ahí. Listo. Y me quedaría así. Hipotenusa es igual a 20.000 dividido en coseno de 30. Entonces, rápidamente un estudiante que haga ese ejercicio, 20.000 dividido en coseno de 30. ¿Cuánto nos da? 23.094,01. Excelente. Significa que la medida de la hipotenusa es 23.094. Siempre, chicos, para mis clases vamos a trabajar con dos decimales. ¿Listo? Solo dos. Y significa, aquí eso no se llama hipotenusa, ¿cierto? Aquí se llama la distancia que hay entre el avión y el aeropuerto. Entonces, ustedes escriben respuesta. La distancia que hay entre el avión y el aeropuerto es de 23.094 metros. Y listo. Nos queda solucionado. Es algo muy sencillo. Que trabaja ecuaciones, funciones, triángulos, todo un paquetico de contenidos que ustedes ya han trabajado. ¿Listo, muchachos?
Entonces, esa fue la clase de hoy. Vamos a hacer el cierre porque nos quedan 2 minuticos. Y espero pues que todos hayan entendido, que haya quedado excelentemente explicado para tal situación. Evaluación de la actividad. Ojo, solucionar en la actividad únicamente van a ser 7 punticos, no más. O sea, 7 letricas van a ser. Del 4 van a ser el BCD, yo de aquí ya les solucioné otro. Del 9 van a ser el BCD y del punto 11 lo van a solucionar ustedes solitos. Ese es igual al del avión. Bueno, luego de esto, en el transcurso de la semana, a partir de hoy, después de, digo yo, 4 de la tarde, porque ustedes van hasta las 4 de la tarde, yo voy a habilitar en la plataforma Colpri Académica, recuerden las evaluaciones virtuales, voy a habilitar un cuestionario. El cuestionario que me involucra 3, 4 punticos de estos mismos. O sea, yo no les voy a poner punticos nuevos, sino de los mismos. Allá les voy a decir cuál es el resultado del punto 9B. A, opción 5, 8, 9, 13, y ustedes me dan la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, esto se soluciona a través allá de la plataforma. ¿Listo? ¿Hasta cuándo tienen plazo de entrar a su plataforma y contestar? Hasta el día viernes a las 5 de la tarde. O sea, ese día se cierra el cuestionario virtual. Van a tener miércoles, jueves y viernes para resolver. Adicionalmente, las notas del resultado de eso se publican hasta el día sábado. ¿Para qué? Profe, es que yo lo presenté y no me salió la nota. Entonces, chicos, las notas se van a publicar hasta el día sábado, porque yo programo así el quiz. Y finalmente, ahorita empezamos retroalimentación a través de los grupos de WhatsApp, decimos en su grupo, decimos en su grupo. Por el chat personal no le respondo. ¿Listo?